Hoy hacemos otro vídeo. Vamos a hacer el Porsche 944 versus el Opel Manta. Dos coches que marcaron una época en 1983 y 1984. Vemos las dos partes frontales del Opel Manta y del Porsche 944. Vemos las dos líneas deportivas de ambos vehículos. Uno lleva los faros Irmscher y el Porsche 944 llevaba los faros escamoteados. Ahora vemos los dos coches, el Opel Manta y el Porsche, una vista lateral de ambos coches. Vamos a comparar ahora los motores del Porsche 944 y del Opel Manta. El motor del Porsche 944 es un 2500 de 163 caballos. Vemos aquí como tenemos los faros escamoteados y la posición de la batería está en la parte izquierda del Porsche. Vemos aquí los conectores. Este es el motor del Opel Manta. Era un motor delantero longitudinal, igual que el del Porsche 944, 4 cilindros en línea y 1979 centímetros cúbicos y 8 válvulas de inyección. La potencia máxima eran 110 caballos a 5400 revoluciones por minuto. La diferencia frontal entre el Opel Manta y el Porsche 944 es que el Opel Manta entre los faros tenía una rejilla de ventilación, mientras que el Porsche 944 no la llevaba. Los faros el Porsche los llevaba escamoteados y el Manta los llevaba visibles. Los retrovisores también eran completamente diferentes. Dos similitudes en las partes traseras del Porsche 944 y el Opel Manta es que ambos llevaban un alerón de goma. Otra similitud es que la matrícula la llevaban en medio de los dos faros. Ahora vemos las partes traseras del Opel Manta y del Porsche 944. Vemos como los dos tienen el tubo de escape ancho. Los dos llevan alerón. Eran dos coches muy deportivos por la parte trasera. Son dos coches espectaculares. El Opel Manta Irmscher y el Porsche 944. Ahora vemos las dos líneas laterales de ambos coches. Vemos el Opel Manta y el Porsche 944. El Opel Manta, si os fijáis, también lleva unas llantas muy parecidas de color negro, con los aros cromados. El Porsche de arriba tiene el techo targa extraíble y el Opel Manta Irmscher llevaba el techo corredero. A diferencia de los techos, el techo del Porsche 944 lleva un difusor para que no entre el viento al conductor, mientras que el techo corredero del Opel Manta no llevaba el difusor. Ahora vamos a hablar de los techos. El Opel Manta, el techo era corredizo, era manual corredizo, y el techo del Porsche 944 es un techo targa que se saca manualmente y se pone en el maletero, como podemos ver. Aquí vemos el techo del Opel Manta, que era un techo corredizo, llevaba asientos recaro, y vemos el Porsche 944 como lo que lleva es un techo targa, no es un techo corredizo. El techo lo lleva en el maletero, lo hemos dejado en el maletero, y aquí el Porsche 944 llevaba asientos Porsche, el Opel Manta llevaba los asientos recaro. Vemos aquí ambos coches, son dos líneas totalmente diferentes. Esto va a gusto, los fans del Manta dirán que les gusta más el Manta y los fans del 944 pues les gustará más el 944. A mí personalmente me gusta más el 944, pero también soy un fan del Opel Manta. El Opel Manta llevaba unos retrovisores estilo vintage, muy deportivos, mientras que el Porsche 944 llevaba unos retrovisores mucho más planos, como podemos ver.
En la imagen podéis comparar unos retrovisores con los otros. La producción del Opel Manta empezó en 1983 y la producción del Porsche 944 empezó en 1982. La producción del Manta terminó en 1988, mientras que la del Porsche 944 también terminó en el 88, cuando salió ya el Porsche 944 S2. Ahora vemos la vista trasera del Porsche 944 y del Opel Manta. Qué líneas más deportivas, más bonitas. Recordemos que el Porsche 944 es un 2500 de motor y el Opel Manta es un 2.0. Aquí vemos el Porsche 944 y el Opel Manta frente a frente, dos frentes completamente diferentes. El Porsche 944 con los faros escamoteados y el Opel Manta con los faros visibles, con un kit de faros Irmscher. Aquí vemos las partes laterales frontales del Porsche 944 y del Opel Manta. Dos líneas muy deportivas, muy agresivas. Recordemos que el Opel Manta participó en el Rally París-Dakar y el Porsche 944 participó en las 24 horas de Le Mans. Aquí vemos en la parte superior el Opel Manta y la parte de abajo el Porsche 944. El Porsche 944 sí que tiene el limpia trasero, mientras que el Manta no lo llevaba. Vemos aquí el Opel Manta con el alerón Irmscher y vemos aquí el Porsche 944 con su alerón también de goma. Ambos alerones eran de goma, tanto el del Porsche 944 como el del Opel Manta. Aquí vemos ambos coches juntos, dos coches de producción alemana, uno de la casa Opel y la otro de la casa Porsche. Opel Manta versus Porsche 944. Ahora vemos ya las partes frontales de ambos coches con un Manta GSI, este es un Manta GSI, y el Porsche 944. Grandes coches históricos de 1983, 84, 85, 86, 87 y 88. Vamos ahora al interior del Opel Manta. Vemos ya el volante, la puerta, los asientos recaro. Esto es el interior del GSI y vamos a ver el interior del Porsche. Vemos las puertas, el volante, el salpicadero. Vemos como ambos coches no tenían nada que ver, un Porsche 944 con un Opel Manta. Ahora vamos a ver los dos coches. Vamos a ver el Opel Manta en color rojo, la versión Irmscher. Aquí vemos el Porsche 944 y vemos aquí el techo targa, la magnífica perspectiva que tiene el Porsche, una perspectiva diferente de la de Opel Manta. Dos coches espectaculares. Repasamos el Porsche 944 y su interior. Vemos la línea deportiva del Porsche 944 y la diferencia es que la caja de cambios, el Porsche 944 la tiene debajo en la parte trasera, mientras que la del Opel Manta la caja de cambios la tiene en la parte delantera del vehículo. Vemos el Porsche 944. Vemos una perspectiva del techo targa. Opel Manta GTE, el coupé deportivo de Opel que tuvo tanto éxito, sobre todo en los rallies. Participó en el Rally París-Dakar el Opel Manta. Vemos aquí la imagen de catálogo del Manta GTE. Comparamos el frontal del Opel Manta con el Porsche 944.
vemos como el Opel Manta sí que tenía una rejilla de ventilación en la parte delantera para airear el motor, mientras que el Porsche 944 no lleva rejilla de aireación, sino que debajo de la matrícula lleva el orificio de ventilación. Es un estilo completamente diferente el del Manta que el del Porsche. Aquí vemos el Opel Manta en la parte de arriba, espectacular, y aquí el Porsche 944. Aquí vemos el Porsche 944 y el Opel Manta, las partes traseras, los dos con el techo abierto, los coches alemanes. Para finalizar el vídeo entre el Porsche y el Opel Manta, vamos a ver los precios que nos daba motor 16 del Opel Manta y del Porsche 944. El precio del Opel Manta era de 2.393.746 pesetas, que equivaldría a unos 14.000 euros actuales. Tenía un consumo de 11,8 litros y una potencia de 125 caballos y una velocidad de 198 km/h. El modelo visualizado en la foto era el Opel Manta 200. El precio que nos proporcionaba motor 16 para el Porsche 944 eran 6.494.793 pesetas, aproximadamente unos 42.000 euros de aquella época. Un consumo de 11,2 litros, igual que el Opel Manta, una potencia de 163 caballos y una velocidad de 217 km/h.